Imagina caminar por una ciudad en ruinas, donde la guerra devora todo a tu alrededor. El olor de la destrucción, el eco de los gritos y el silencio aterrador de vidas que fueron apagadas. Donde hay guerra, hay muerte. Donde hay odio, hay oscuridad. Pero, ¿y si te dijera que en medio del caos ocurrió algo imposible? Un milagro tan extraordinario que hizo estremecer incluso a los asesinos más crueles. Un evento que desafió la lógica humana. Una manifestación que hasta el día de hoy resuena en los registros de la historia cristiana. Eucaristía sangrando, soldados aterrorizados, mártires enfrentando la muerte con sonrisas en el rostro. ¿Parece un cuento de ficción? Pues esta es una historia real. Antes de comenzar, deja en los comentarios la ciudad donde vives y suscríbete al canal para ser parte de esta comunidad de fe. En el año 1572, en una pequeña ciudad llamada Gorkum, en la actual Holanda, un grupo de sacerdotes enfrentaría uno de los momentos más brutales de la historia religiosa. La fe católica estaba bajo ataque. Las iglesias eran saqueadas, los religiosos perseguidos, las imágenes destruidas. Pero en medio de ese escenario de horror, algo sucedió dentro de la iglesia de Gorkum. Algo que hizo dudar incluso a los perseguidores. ¿Qué harías si vieras hostias sagradas sangrando ante tus ojos? ¿Cómo reaccionarías al darte cuenta de que algo sobrenatural estaba ocurriendo justo frente a ti? Esto no es solo un relato antiguo. Este es uno de los milagros históricos poco conocidos. Uno de esos relatos de milagros reconocidos por la Iglesia que han sido cuidadosamente documentados a lo largo de los siglos. Pero por alguna razón, pocas personas conocen esta historia. Y aquí surge la pregunta que nadie puede responder. ¿Sería este un signo divino para fortalecer la fe de aquellos que dudaban? ¿O una advertencia para quienes se atrevían a profanar lo sagrado? Esta historia no trata solo de persecución religiosa, no trata solo de muerte, es sobre el triunfo de la fe ante lo imposible. Y si te quedas conmigo hasta el final, descubrirás un secreto sobre este milagro que pocas personas conocen. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que los milagros aún ocurren hoy? Escríbelo en los comentarios. Tu comentario puede ayudar a difundir este mensaje a más personas. Y si te gustan los contenidos sobre fe, milagros y eventos sobrenaturales en la historia de la Iglesia, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Ahora, prepárate, porque vamos a viajar en el tiempo y adentrarnos en una de las noches más aterradoras de la historia cristiana. Cuando la luz de Dios brilló en medio de la oscuridad y la fe enfrentó su mayor prueba. Para entender este milagro histórico poco conocido, necesitamos regresar al año 1572, un periodo oscuro para la fe cristiana. Europa estaba en guerra, pero no era solo una guerra entre ejércitos, era una guerra de creencias, de ideales, una guerra en la que el simple hecho de creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía podía significar la muerte. Los Países Bajos estaban sumidos en el caos. El protestantismo se había extendido rápidamente y grupos radicales veían a la Iglesia Católica como un enemigo a erradicar. La fe que había sostenido civilizaciones durante siglos ahora era atacada con una furia jamás vista. Fue en este contexto que un grupo de soldados mercenarios, conocidos como los Mendigos del Mar, tomaron la ciudad de Gorkum. Eran hombres brutales, sin piedad, entrenados para destruir y eliminar cualquier vestigio del catolicismo. Su objetivo era claro: erradicar de una vez por todas la fe católica, destruir iglesias, perseguir sacerdotes y desacreditar los milagros reconocidos por la
Iglesia. Cuando estos hombres llegaron a la ciudad, el pueblo sabía que nada bueno vendría. Saqueaban casas, quemaban imágenes religiosas y destruían todo lo relacionado con la fe católica. Pero el mayor ataque aún estaba por llegar. Tenían un objetivo específico: la iglesia principal de Gorkum. La gran puerta del templo fue destrozada. Los soldados entraron entre risas y burlas. Para ellos no era más que un juego. Los fieles que estaban dentro intentaron resistir, pero eran pocos y estaban desarmados. Fueron empujados, golpeados y arrastrados afuera. El corazón de la fe católica estaba bajo ataque, pero había algo dentro de aquella iglesia que los soldados querían destruir por encima de todo: el Santísimo Sacramento, la Eucaristía, el propio Cristo presente en el pan consagrado. Uno de los soldados se acercó al altar y, sin dudarlo, abrió el sagrario. Allí estaban las hostias consagradas, aquello que durante siglos los católicos habían considerado el mayor tesoro de la fe. Pero para aquellos hombres no era más que un simple pedazo de pan sin valor. Y fue en ese preciso momento cuando algo inexplicable comenzó a suceder. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué harías si estuvieras en aquella iglesia en ese momento? ¿Defenderías tu fe? Responde en los comentarios y prepárate, porque a partir de ahora, esta historia se vuelve aún más impresionante. Estás a punto de presenciar uno de los eventos sobrenaturales en la historia de la iglesia que hasta el día de hoy deja sin explicación a los estudiosos. La profanación ya había comenzado. La iglesia de Gorkum, antes un refugio de fe, ahora era un escenario de horror y burla. Los soldados, embriagados por el odio, gritaban y reían mientras destruían todo a su alrededor. Imágenes eran destrozadas, muebles quemados, y el altar, el corazón del templo, estaba a punto de ser devastado. Fue entonces cuando uno de los soldados, lleno de desprecio, abrió el sagrario con violencia. Sus ojos brillaron al encontrar las hostias consagradas guardadas dentro de la custodia. Para él, no eran más que un simple pedazo de pan, un símbolo vacío, pero estaba a punto de presenciar algo imposible. Sin dudarlo, arrancó la custodia del altar y la arrojó al suelo con brutalidad. Las hostias se esparcieron por el piso frío de la iglesia, rodando sobre las piedras gastadas. Otro soldado rió y, con crueldad, pisoteó las hostias, aplastándolas con fuerza. La risa resonó por un instante, y entonces todo cambió. En medio del repentino silencio, algo inexplicable sucedió. Pequeñas gotas rojas comenzaron a aparecer en el suelo. Primero una, luego otra. Los soldados se detuvieron confundidos. Y ante sus ojos aterrorizados, lo imposible se manifestó. Las hostias comenzaron a sangrar. La sangre corría por el suelo sagrado, densa y de un rojo intenso. Gotas se acumulaban, formando un pequeño arroyo de sangre que se esparcía como si una herida invisible se hubiera abierto en el corazón del altar. El tiempo pareció congelarse. Los soldados se miraban entre sí, esperando que alguien dijera algo, pero nadie podía hablar. El miedo se había apoderado de ellos. Uno de ellos, el más arrogante y cruel, cayó de rodillas, incapaz de apartar la mirada. Sus manos temblaban. Su rostro, antes marcado por la furia, ahora estaba pálido como la cera. Otro intentó decir que era un truco, pero su voz falló. Sabían la verdad. Aquello no era un engaño. La sangre seguía fluyendo, una prueba visible de lo que los fieles siempre habían proclamado: Cristo estaba verdaderamente presente en la Eucaristía. El milagro de la Eucaristía en Gorkum ocurrió ante los ojos de aquellos que se burlaban de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué harías si estuvieras en ese momento? ¿Caerías de rodillas en reverencia
¿O intentarías encontrar una explicación racional? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te está gustando esta historia y quieres seguir descubriendo más estudios milagrosos que desafían la lógica humana, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perder los próximos videos. Esta historia está lejos de terminar. El milagro no trajo arrepentimiento, trajo aún más violencia. Los soldados no aceptaron la verdad que tenían ante sus ojos. Lo que hicieron a continuación fue aún más cruel y desgarrador. El milagro estaba frente a ellos. Las hostias sangraban. Lo que se suponía que era solo un pedazo de pan se había transformado en algo que ninguno de ellos podía explicar. Cristo estaba allí. Lo imposible había sucedido. Pero en lugar de arrepentirse, los soldados fueron consumidos por el odio. Sus corazones se endurecieron, se negaban a creer en lo que veían, no podían admitir que Dios estaba presente. La furia se apoderó del grupo. El líder de los mercenarios, con el rostro enrojecido por la ira, apuntó su espada y gritó: «¡Esto es un truco! ¡Un engaño!». Pero ninguno de los otros soldados respondió. Estaban aterrorizados. La imagen de la sangre brotando de las hostias los perseguiría por el resto de sus vidas. Aún así, en lugar de rendirse ante la verdad, eligieron el camino de la destrucción. Necesitaban probar que tenían razón. Necesitaban borrar aquel milagro. Si Dios estaba mostrando su presencia, entonces destruirían a sus siervos. Fue entonces cuando llegó la orden: encuentren a los sacerdotes, mátenlos, a todos. Los soldados salieron por la ciudad como bestias enloquecidas, derribaban puertas, arrastraban fieles fuera de sus casas, golpeaban, amenazaban. Exigían saber dónde estaban los religiosos. La ciudad, aterrorizada, permaneció en silencio. El pueblo de Gorkum sabía que hablar significaba condenar a los sacerdotes a la muerte. Pero los soldados no aceptaban resistencia. Si los sacerdotes no aparecían, quemarían casas, torturarían a inocentes. Uno a uno, los religiosos fueron encontrados. Entre ellos estaba el padre Nicolás Pieck, un franciscano cuya fe era inquebrantable. Cuando los soldados invadieron el convento donde estaba escondido, no intentó huir. Simplemente sonrió y dijo: «Si ha llegado mi hora de partir, que sea para la gloria de Dios». Esa noche 19 religiosos fueron capturados. Sacerdotes, frailes franciscanos, monjes, hombres de Dios que nunca empuñaron un arma, que nunca predicaron la violencia. Fueron atados con cuerdas y obligados a marchar por las calles de Gorkum como si fueran criminales. Los soldados los golpeaban, pero ellos no gritaban, no pedían clemencia. Al contrario, mientras caminaban comenzaron a rezar, primero en susurros, luego en cánticos, hasta que toda la ciudad pudo escuchar sus voces. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Los soldados intentaron silenciarlos con puñetazos y patadas, pero no servía de nada. Estaban listos para morir, y eso enfurecía aún más a los perseguidores. Uno de los soldados, irritado por la calma de los prisioneros, golpeó en el rostro al padre Jerónimo de Wert y le gritó: «Tu Dios no puede salvarte ahora». El sacerdote, con la boca sangrando, levantó la mirada y respondió con serenidad: «Mi Dios ya me ha salvado. ¿Quién salvará tu alma?». El soldado no supo qué responder, pero ahora era demasiado tarde. La sentencia de muerte ya había sido dictada. Esa noche sería la última para los 19 mártires de Gorkum. Sabían lo que les esperaba, pero no tenían miedo. La noche era fría. El viento cortaba la piel como cuchillas afiladas. Pero lo que más helaba los huesos no era el clima, era el silencio. Los 19 religiosos estaban encerrados en una bodega oscura y húmeda. Sus ropas estaban rasgadas, sus cuerpos cubiertos de hematomas y heridas.
Durante días fueron torturados, humillados y obligados a soportar dolores inimaginables. Los soldados querían quebrantarlos, querían que negaran su fe, pero cada golpe, cada amenaza, cada insulto solo los hacía más fuertes. Esa noche, antes de la ejecución, los soldados entraron en la prisión por última vez. Arrojaron al suelo las hostias profanadas y dieron una orden cruel. Pisen la Eucaristía y serán libres. El primero en ser llevado fue el padre Leonardo van Begel. Estaba débil, sus ojos hundidos por el cansancio y el dolor. Un soldado se acercó y le susurró al oído: «Solo un gesto, pisa el pan y tu vida será perdonada». El sacerdote cayó de rodillas, pero no para obedecer. Se arrodilló en adoración. Con los dedos temblorosos y ensangrentados, tomó una de las hostias y murmuró: «Señor, no soy digno de que entres en mi morada, pero di solo una palabra y mi alma será sanada». Y entonces la consumió. Los soldados quedaron en shock. ¿Cómo podía alguien, estando tan cerca de la muerte, aferrarse aún más a su fe? ¿Cómo podía elegir el sufrimiento en lugar de la vida? La respuesta era simple: sabía que su vida no terminaba allí. Al amanecer del día siguiente, las puertas de la bodega se abrieron. Era la hora de la ejecución. Los 19 prisioneros fueron llevados a un granero abandonado en las afueras de la ciudad. En el centro del galpón, una estructura de madera los esperaba. Una gran horca improvisada. El líder de los soldados entró en el lugar. Su mirada era sombría, su tono seco y directo. «Aún tienen una última oportunidad. Nieguen que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo y vivirán». El silencio dominó el espacio. Nadie respondió. Los soldados no necesitaban escuchar más. La sentencia estaba sellada. Uno a uno, los religiosos fueron colocados en los bancos de madera, con las cuerdas ajustadas alrededor del cuello. Sus rostros no mostraban miedo. Al contrario, en sus ojos había una paz sobrenatural. El mayor de ellos, el padre Jerónimo de Beschwert, miró al verdugo y dijo suavemente: «Que Dios te perdone por lo que estás a punto de hacer». El verdugo dudó por un instante. Sus manos temblaban, pero la orden ya había sido dada. Los bancos fueron empujados. El silencio cayó sobre el galpón. Los soldados esperaban ver dolor, desesperación, rostros contorsionados por el sufrimiento, pero lo que vieron los dejó marcados para siempre. Los mártires murieron con expresiones de serenidad, como si hubieran visto algo más allá de este mundo. Uno de los soldados, aterrorizado, murmuró: «No parecían hombres, parecían ángeles». El líder de los soldados dio media vuelta y salió sin decir palabra. Sabía que había matado a santos. Ahora te pregunto, si hubieras estado allí, ¿habrías tenido la fuerza para morir por tu fe? ¿O habrías elegido negarla para salvar en tu vida? Responde en los comentarios. Pero esta historia no termina con su muerte. Lo que sucedió después fue aún más sorprendente y cambió la vida incluso de sus asesinos. El silencio flotaba en el aire. Los cuerpos de los 19 mártires de Gorkum se balanceaban suavemente en las cuerdas de la horca. Pero algo extraño sucedía. Los soldados esperaban ver rostros contorsionados por la desesperación, miradas vacías de dolor, pero lo que vieron los dejó marcados para siempre. Los mártires parecían estar en paz. Sus rostros, en lugar de reflejar sufrimiento, brillaban con una serenidad inexplicable. ¿Qué habían visto esos hombres antes de morir? ¿Habrían presenciado cómo el cielo se abría ante ellos? La escena fue tan impactante que algunos soldados nunca volvieron a ser los mismos. El líder de la ejecución, antes despiadado, fue consumido por el remordimiento. Años después, confesaría sus pecados a un sacerdote y diría en su última noche de vida:
maté a santos y vi a Dios en sus ojos. Pero la historia no terminó ahí. El granero donde los mártires fueron asesinados se convirtió en tierra sagrada. Con el tiempo, los fieles regresaron a la ciudad de Gorkum y comenzaron a visitar el lugar. El suelo donde sus cuerpos habían caído fue preservado y allí se construyó un santuario en honor a los mártires. Se dice que, a lo largo de los siglos, personas que tocaron el suelo del santuario recibieron curaciones milagrosas. Testimonios de fieles relatan gracias recibidas, respuestas a oraciones y experiencias sobrenaturales dentro del lugar. La Iglesia Católica reconoció oficialmente este evento milagroso en la historia cristiana. En 1867, el Papa Pío IX canonizó a los 19 religiosos, otorgándoles el título de mártires de Gorkum. 4 siglos después, su historia sigue resonando. Los mártires nos dejaron un legado poderoso. Demostraron que la fe es más fuerte que la muerte, que la Eucaristía no es un símbolo, sino la presencia real de Cristo, que incluso cuando todo parece perdido, la luz de Dios nunca se apaga. Pero ahora la pregunta es para ti: si tu fe fuera puesta a prueba al límite, ¿permanecerías firme como los mártires de Gorkum o cederías al miedo? Responde en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Comparte este video para que más personas conozcan el poder de este testimonio. Y si quieres seguir descubriendo relatos de milagros históricos que desafían la lógica humana, suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones. Aquí encontrarás historias reales que fortalecen tu fe y demuestran que Dios nunca nos abandona. Los mártires de Gorkum entregaron sus vidas por la verdad. Ahora nos corresponde a nosotros mantener viva su historia. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.